Imagina una fortuna que parecía inquebrantable, un imperio a punto de ser dominado y una ambición tan grande que ignoró todas las advertencias. Es la historia de Craso, el hombre que se atrevió a desafiar lo imposible, pero pagó un precio que casi le costó a Roma. Craso surgió en Roma como la personificación de todo lo más audaz y arriesgado de las guerras romanas. Su trayectoria estuvo marcada por una sed insaciable de poder, riqueza y reconocimiento, cargando consigo la expectativa de superar a cualquiera que osara cuestionar su grandeza. En ese camino, acumuló logros gloriosos, pero también planeó su propio desastre. Esta historia conecta porque habla de la ambición humana, de decisiones que cambian destinos y de cómo la búsqueda desenfrenada de más puede poner en riesgo a toda una nación. Craso creía tener el control de todo, pero ignoró señales claras de que el orgullo ciega, y ese fallo le costaría un precio altísimo a Roma y a él mismo. La solución para entender esta trama comienza cuando profundizamos en los orígenes de Craso, en cómo manipuló la política y en la audacia que lo llevó a una campaña militar desastrosa. Esta es la esencia de uno de los capítulos más dramáticos de las guerras romanas, donde la confianza y la avaricia se cruzaron para reescribir los destinos del poder. Craso nació en 115 a.C., dentro de una familia patricia de tradición militar y prestigio indiscutible. Desde joven, convivió con la idea de grandeza y desarrollo personal, lo que forjó su mentalidad de siempre buscar más. Creció en un escenario donde la competencia política entre populares y optimates agitaba los pasillos de Roma, influyendo en las decisiones de muchas familias poderosas. Las purgas de Mario, que se hicieron conocidas por la persecución despiadada a los partidarios de Sila, marcaron profundamente la juventud de Craso. El asesinato de su padre y de su hermano le mostró la cara oscura del juego político romano. Huir a Hispania se convirtió en la única salida, un exilio forzado que moldearía su carácter para siempre. Durante ese tiempo lejos de Roma, Craso desarrolló habilidades de negociación y construyó una red de aliados tan o más poderosos que sus antiguos enemigos. Se dio cuenta de que sobrevivir no era suficiente, era necesario prosperar. Al regresar, unió fuerzas con Sila, participando activamente en sus campañas y aprovechando los beneficios de las proscripciones. Muchos políticos romanos temían perder sus bienes, pero Craso veía ahí una oportunidad de adquirir propiedades por precios irrisorios, marcando el primer paso hacia su futura fortuna quelácel. Sus conexiones políticas comenzaron a profundizarse cuando quedó claro que podía ofrecer mucho más que solo apoyo militar. Se convirtió en un hombre que despertaba respeto, pero también desconfianza, ya que no dudaba en involucrarse en negocios turbios. En este punto, ya se perfilaba la personalidad ambigua de Craso, un hombre competente, pero listo para explotar las debilidades ajenas. El impacto de su ascenso no se limitaría solo a bienes e influencias políticas. Craso buscaba un lugar destacado más allá de los salones del Senado. Quería ser temido, venerado y también admirado. Este deseo constante de validación abrió camino a asociaciones con figuras de poder y a la consolidación de un nombre que se convertiría en sinónimo de riqueza desmedida en Roma. Nada de esto, sin embargo, sería suficiente sin una mirada atenta a los movimientos futuros. Con cada victoria personal, Craso incendiaba su propio orgullo. La convicción inquebrantable en su suerte parecía irresistible, y ese ímpetu expandiría su influencia a niveles que intuían tanto alianzas consagradas como rivalidades peligrosas. Mientras muchos romanos veían la expansión de propiedades como una inversión sólida, Craso llevó esta idea al extremo. Fundó su propio cuerpo de bomberos, que, bajo su mando, hacía exigencias a los dueños de casas en llamas, o vendían la propiedad a un precio irrisorio o dejaban que todo ardiera. Esta práctica generó una gran repercusión, pero le reportó adquisiciones inmobiliarias muy ventajosas y consolidó su reputación como el hombre más rico de Roma. En medio de este escenario, demostró inteligencia financiera al ofrecer préstamos a intereses moderados, pero manteniendo un vínculo de dependencia con aquellos que aceptaban su ayuda. Muchos políticos se convirtieron en deudores, y Craso se posicionó como el gran benefactor. Esta influencia económica se entrelazaba con la reputación de hombre hábil en estrategias de negocios, ampliando su círculo de aliados, pero también de opositores. La proyección militar de Craso no se limitó solo al enriquecimiento.
cuando fue nombrado comandante contra el esclavo rebelde Espartaco, vio una oportunidad de mostrar que su fortuna no era la única arma con la que contaba. Sin embargo, se hizo famoso por aplicar la temida práctica del diezmo en sus tropas, ejecutando soldados que huyeran o mostraran cobardía. Esta disciplina brutal creó un ambiente de miedo y obediencia ciega. La batalla del Saro, 71 a.C., fue el apogeo militar que Craso tanto buscaba. Venció a Espartaco, demostrando que era capaz de derrotar incluso a ejércitos improbables. Como demostración de poder y advertencia, mandó crucificar a unos 6.000 esclavos a lo largo de la Vía Apia, imponiendo una escena aterradora que se convertiría en símbolo de su severidad. Una victoria, sin embargo, manchada por la crueldad. Fuera de los campos de batalla, la fama de Craso seguía en expansión. Era el hombre que dominaba el fuego y la espada, controlando el destino de propiedades, políticos endeudados y hasta de las propias legiones romanas. Había quienes admiraban su eficiencia, pero también quienes temían sus motivaciones. Cada acto consolidaba su imagen de genio estratégico, aunque cargada de métodos discutibles. El poder financiero y militar, sin embargo, necesitaba traducirse en poder político duradero. Era necesario estar en el centro de las decisiones de Roma para garantizar que sus intereses fueran protegidos en todas las frentes. Y, para eso, Craso no dudaría en tejer alianzas con otros grandes nombres, por más que la rivalidad fuese un ingrediente inevitable en el escenario romano. Craso y Pompeyo se convirtieron en cónsules juntos en 70 a.C., aunque llevaban una rivalidad que pulsaba desde la época en que ambos luchaban contra Espartaco. Esta asociación de conveniencia traducía perfectamente la dinámica romana, enemigos compartiendo el poder, pero vigilando cada movimiento del otro. En la mente de Craso, era solo otra forma de ampliar horizontes. La formación del primer triunvirato en 60 a.C. consolidó definitivamente su posición. Al lado de Pompeyo y Julio César, Craso creó un verdadero pacto de distribución de poder en Roma. Él proporcionaba los recursos financieros, mientras Pompeyo aportaba la influencia militar y César, el carisma popular. Juntos, los tres se convertirían en la engranaje central de la República, gobernando en la sombra y dictando el rumbo de las decisiones del Senado. Craso buscaba, sobre todo, consolidar sus intereses económicos. Muchos se preguntan cómo fue posible tal dominio, pero la respuesta estaba en el control orquestado de cada punto estratégico dentro de Roma. Obtuvo ventajas importantes, como la reforma fiscal en las provincias orientales, asegurando aún más ingresos e influencia. Las tensiones internas, sin embargo, no dejaban de existir. Pompeyo y Craso eran como dos tigres en la misma jaula, mientras César actuaba como el nexo que intentaba armonizar la alianza. Detrás de las apariencias públicas, había desconfianza mutua y una competencia silenciosa para ver quién saldría más fortalecido en la política y en las guerras romanas. El triunvirato se mantuvo, en gran parte, por las constantes negociaciones. Craso sabía ofrecer dinero y apoyo, Pompeyo controlaba gran parte del prestigio militar en Roma y César brillaba en la Galia, lo que le traía prestigio y victorias militares. Cada pieza tenía su lugar, pero las grietas internas eran notorias, y todos percibían que algo podría suceder en cualquier momento para desestabilizar ese frágil equilibrio. Sin embargo, estaba claro que Craso deseaba más que solo éxito económico. Quería una marca militar que rivalizara con las conquistas de Pompeyo y César, algo que dejara su nombre grabado en la memoria de Roma. Y sería justamente esta búsqueda de gloria en los campos de batalla lo que lo llevaría a su campaña más arriesgada, que en un territorio donde la fuerza de las legiones romanas encontraría a un adversario astuto e implacable. Craso asumió el gobierno de Siria en 55 a.C. y vio en la invasión al Imperio Parto la oportunidad de igualar a César, que brillaba con sus conquistas, y a Pompeyo, respetado por victorias anteriores. Ignoró los consejos de generales experimentados y subestimó la habilidad de los partos, llegando a despreciar el terreno árido y la movilidad de las tropas enemigas. Creía que la superioridad numérica de Roma sería suficiente. El ejército parto, liderado por el general Sureña, tenía un as bajo la manga, la caballería especializada, compuesta por catafractos, guerreros con armadura pesada, y arqueros a caballo que dominaban la técnica del tiro hacia atrás.
Mientras las legiones romanas se organizaban en una formación más estática, los partos se movían rápidamente y disparaban flechas sin entrar en un enfrentamiento directo. La confianza exagerada de Craso comenzó a desmoronarse a medida que los partos desmantelaban su estrategia. El sol ardiente y la falta de un plan de contingencia corroían la moral romana. Con cada embestida, las tropas de Craso se veían atrapadas en una emboscada de disparos continuos. La disciplina romana no fue capaz de contener el miedo y el desorden que se instauraron. El desenlace de la batalla se volvió trágico cuando el propio hijo de Craso, Publio Craso, lideró una embestida precipitada contra los partos, creyendo que podría cambiar el rumbo. Rodeado por la caballería enemiga, fue asesinado en combate, desencadenando una ola de desesperación entre los soldados romanos. La noticia se propagó como pólvora, afectando duramente la moral de las legiones. La batalla de Carras, 53 a.C., terminó de forma devastadora para Roma. Más de 30.000 hombres fueron muertos o capturados. Las pérdidas iban más allá de los números, afectaban el orgullo de una república que veía a sus legiones como invencibles. La humillación de Craso no solo era militar, sino personal, ya que su deseo de gloria se convirtió en deshonra ante todo el mundo conocido. A pesar de este terrible revés, aún había esperanza de retirar lo que quedaba del ejército sin un aniquilamiento total. Craso intentó negociar con Sureña, pero el desenlace sería aún más cruel y simbólico, cerrando la última ofensiva de un hombre cuyo deseo de poder pasó por encima de cualquier prudencia. Craso fue traído a lo que parecía una negociación de paz, pero todo era solo un ardid. Durante el encuentro, fue asesinado por las tropas de Sureña. Para completar la humillación, sus enemigos derretieron oro y lo vertieron en su boca, en un acto de escarnio ante su sed de riqueza. Era como si toda la trayectoria de avaricia llegara a su clímax más irónico y cruel. La caída de Craso trajo impactos devastadores para el poder en Roma. El primer triunvirato, que ya mostraba fisuras, se desmoronó de una vez, ya que él era una de las piezas que mantenía el equilibrio. A partir de este punto, la rivalidad entre César y Pompeyo se volvió insostenible, resultando en una guerra civil que mancharía aún más la historia de las guerras romanas. Roma perdió no solo un líder controvertido, sino también el prestigio militar construido a lo largo de generaciones. La batalla de Carras quedó grabada en los anales como una de las mayores humillaciones sufridas por las legiones. Para muchos, fue una señal de que la República cargaba fallas estructurales profundas, incapaz de contener la vanidad de sus líderes y de evitar tragedias monumentales. Los miles de soldados muertos y capturados reflejaban la magnitud del desastre. Eran hombres que creían en una campaña gloriosa, liderada por uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo. En lugar de eso, encontraron una muerte ignominiosa en tierras extranjeras, reforzando la lección de que la confianza ciega no garantiza victorias. La muerte de Craso representó el fin de un ciclo de conquistas basadas en alianzas frágiles y ambiciones individuales. Roma aprendería de la forma más amarga que no basta con tener oro y ejércitos poderosos para triunfar. Era necesaria una visión estratégica más amplia, algo que Craso ignoró por completo en su búsqueda de prestigio. Esta conclusión trágica se convertiría en un recordatorio constante en los debates del Senado. Muchos reflexionarían sobre cómo un solo hombre pudo poner a toda la república en jaque por capricho y arrogancia. Y, a partir de eso, se abriría el camino a nuevas disputas internas, en las que la suerte de Roma quedaría cada vez más en manos de líderes dispuestos a todo para perpetuarse en el poder. La historia de Craso despierta reflexiones sobre avaricia, poder y orgullo. Su fortuna gigantesca parecía ser un pasaporte al éxito, pero la muerte ignominiosa reveló que hay límites que ni la riqueza puede sobrepasar. Este legado sirve de alerta para quienes ignoran la prudencia en nombre de una fama que puede resultar efímera. Queda la invitación a cada uno para pensar en qué mueve sus elecciones y ambiciones. Cuando se cruza la línea entre la confianza y la arrogancia, el riesgo de colapso se vuelve real. Ese es exactamente el mensaje que deja la trayectoria de Craso y las guerras romanas. La búsqueda desmedida de gloria puede conducir a destinos implacables. Si has llegado hasta aquí, comparte lo que piensas en los comentarios. Cada punto de vista enriquece la comprensión de esta historia notable, en la que ni todo el oro del mundo pudo salvar a un hombre de sus propias trampas.